Bien chicos, buenos días. Nuevamente nos encontramos en la continuación de nuestro trabajo que ya estamos viendo para grado octavo en tecnología relacionado con el mecanismo de biela manivela corredera. Ya vimos cómo funcionaba, pero vamos a hacer un recorderis de las partes que lo componen. Entonces habíamos dicho que lo componía la rueda o disco, la biela que iba conectada o va conectada al disco, el émbolo y la corredera o bloque guía, que es por donde se desplaza el émbolo de manera alternativa o un movimiento de vaivén. Bien, nos corresponde entonces el día de hoy observar las diferentes partes que lo componen ya específicamente con sus medidas. Estas fotos, tranquilo, yo se las publicaré en la página web. Observemos que el disco pues tiene un diámetro, en este caso 72. Recordemos que todo está en milímetros, exceptuando las que tengan estos símbolos, que es pulgadas. Entonces, 72 milímetros de diámetro, un espesor de madera de 10 milímetros, un agujero de aproximadamente 4 milímetros de diámetro. Eso va a depender del eje, una varillita que uno puede conseguir. Bien, y este agujero por donde se va a anclar o donde se va a colocar un eje o tornillo para poder anclar nuestra biela. ¿De acuerdo? Otra parte sería ya nuestra biela, que en su total tiene una longitud de 77 milímetros y una separación para los centros de los agujeros de 4 milímetros. Esos agujeros están centrados respecto a su ancho, que es 12 milímetros. ¿Vale? Aquí especifico también que el espesor de la madera para utilizar, ese sí lo vamos a construir nosotros, al igual que el disco, de 3 milímetros de espesor. ¿Vale? Los agujeros pues no lo vamos a hacer porque no contamos con el taladro, diferente que si estuviéramos en clase. Vale. Seguimos con el émbolo, pues es prácticamente la misma biela, exceptuando que es un poco más largo, de 122 milímetros, y el mismo agujero, pero bueno, a la misma distancia de separación del centro y de diámetro 1/8 de pulgada. Otro sería, bueno, ya la composición del bloque. Recordemos que ese bloque guía, que sería este bloque, ¿cierto? Lo recordamos, está compuesto de 5 partes. Esta de abajo, estas dos intermedias que las llamo, bueno, esta la llamo base del bloque, estas dos intermedias las llamo entrepaños del bloque, y las dos de arriba, que serían las tapas del bloque, que son las que estamos en este momento mostrando. ¿De acuerdo? Tienen una longitud, son dos, longitud de 56 milímetros y su ancho de 14. El espesor también es de 3 milímetros. Ok. La base del bloque, la misma longitud 56, pero el ancho cambia a 35. El espesor va a ser 8. Observemos por aquí esta que sería el entrepaño, que también son 2. La misma longitud 56, pero ya cambia el ancho, que son 11, para que pueda caber, cuando ya esté armado el bloque, pueda caber allí el émbolo. ¿Vale? Bien, esta será la tabla base en donde va soportado todo el mecanismo o todas las piezas del mecanismo. 250 milímetros de ancho por 150 de alto, es decir, 25 centímetros por 15 centímetros. Y lleva un agujero en donde se va a colocar el eje, la varillita donde va a girar nuestro disco, a una separación especificada aquí, que son 60 milímetros por 75. El espesor de esta tablita va a ser 5 milímetros. Y el agujero, pues, aproximadamente 3 milímetros, o dependiendo del diámetro del eje. ¿Vale? En este sí quiero hacer un poquito de énfasis en el corte longitudinal del ensamble. Ya cuando estamos, ya cuando el mecanismo está ensamblado, lo alcanzamos a ver en el video pasado. Aquí sería hasta la tabla base, ¿cierto? Este será nuestro eje. Aquí este representaría el disco. Ese sería un tornillo, el cual va allí metido o atornillado dentro del agujero de ese disco, no el central sino el otro. Y este sería la representación de la biela, y esta la representación del émbolo.
Observemos que ambos están anclados con un tornillo. Esta será la representación de nuestro bloque guía, ¿vale? Eso sería, en términos generales, la representación gráfica de nuestro mecanismo. Y bien, chicos, pues entonces ya nos compete para este instante darles la instrucción de cómo dibujar nuestro disco. Y en la siguiente parte del videoclip hacemos la representación o la construcción, al menos el inicio de la construcción de dicho disco. Bien, chicos, entonces para eso tengo preparada esta diapositiva, los pasos para fabricar un disco. Un ejemplo sería en este caso diámetro de 40 milímetros del disco, ¿no? Diámetro, recuerde que es la totalidad del ancho del círculo. Primer paso, ¿cuál sería? Trazar los ejes de simetría a una distancia prudente de los bordes. Ya lo vamos a explicar en la construcción. Según nuestro ejemplo, recordemos que el radio, que es la mitad, serían 20. Entonces, para ello vamos a hacer los ejes separados de cada borde de la tablita a 23 milímetros. ¿Con qué fin? Recordemos que la idea es que vamos a dibujar nuestro círculo y posteriormente cortarlo, ya sea con caladora eléctrica, que siempre lo hemos hecho, o con cegueta. Si lo hacemos a borde de madera, a borde de la tabla, digamos a 20, pues se nos va a dificultar la cortada. Entonces es mejor dejarle esos 3 milímetros de tolerancia para poder pasar la máquina de herramienta bien y que no se mordisquee, por decirlo así, la madera, ¿vale? Bien, trazamos los dos ejes de simetría, es decir, formamos la cruz. Ya tenemos esa instrucción de cómo trazar un círculo, entonces no lo olviden. Bien, sino que en este caso ya estamos pasando de dibujar un círculo a construir un disco, que ya sería en 3D. Ok, segundo, pues abrimos el compás al radio preciso. Aquí les escribí entre paréntesis recordar el afilado previo pues de la mina del compás, ¿no? Para que quede bien definido ese círculo, el trazo del círculo. Pues según nuestro ejemplo serían 20 milímetros porque el diámetro es 40 y recuerde que el radio es la mitad del diámetro. Aquí de una vez coloqué trazar el círculo, ¿cierto? Donde se hizo centro, obviamente, la intersección de los dos ejes de simetría, ¿no? ¿Vale? Bien. Tercer paso, pues ya sería cortar el disco, obviamente con la caladora, y repito, o con la cegueta. ¿Cómo se hace ese corte? Pues lo más cercano posible al círculo que hayamos trazado, a la periferia, ¿no? Lo más cercano. Muchos ya durante la experiencia de tantos años me he dado cuenta que cortan muy alejado de la periferia, a 5 milímetros, incluso a 1 centímetro, y pues eso ya va a quedar muy alejado para después poderlo lijar, ¿vale? Cuarto, que será el paso final, pues el pulido o lijado de la periferia del disco. Repito, si lo dejamos muy alejado del corte, pues tendremos que esforzarnos demasiado en la lijada y vamos a gastar ahí pliegos de lija y nos vamos a cansar mucho. Entonces la idea es que ese corte del disco sea máximo, diría yo, 2 milímetros. En lo posible que fuera 1 y vamos a lijar lo menos posible. ¿Vale, muchachos? Bien, esa sería la instrucción. Entonces ya en la siguiente parte del videoclip les mostraré estos pasos ya evidenciados en nuestra tabla. Ya nos vemos.